Horacio, querías hablar de lo que sucedió con el presidente Alberto Fernández el sábado, ¿no? Que dio un discurso ante las Fuerzas Armadas, Sí. Después pidió disculpas a través de sus redes sociales. Bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, nosotros ya algo hemos dicho el lunes al respecto, pero yo quiero, digamos, profundizarlo porque se produjeron después de nuestra nota del lunes varias novedades, como la crítica de Nora Cortiñas al presidente, el hilo de tweets del presidente explicando su posición, la opinión de Eve Bonafini, de Estela Carlotto sobre el tema, disintiendo con Nora Cortiñas y apoyando al presidente. Lo que Fernández dijo, y luego en el hilo de tuit lo aclaró muy bien, el eje de lo que él dijo es que no quedan en las Fuerzas Armadas en actividad ni un solo militar que no haya ingresado a la carrera después de la dictadura. Es decir, un general hoy de 55 años, que es el rango mayor, tiene alrededor de 55 años, nació en el año 1965 y cuando comenzó la dictadura tenía 11 años y cuando terminó tenía 18. Es decir, que no había ingresado a la carrera militar, ingresó a la carrera militar ya en democracia. Entonces el presidente dijo: queremos dar vuelta a la página, pero a partir de este hecho. Claro. Digo, la página ya ha estado vuelta por la biología, por el calendario. Es cierto, la expresión que él usó, porque algunos que tuvieron inconducta, es digamos, lo que los ingleses llamarían un understatement, es decir, se quedó corto. Es poco decir, no fue una inconducta. Y pero no fue de algunos individuos. Y no fue de algunos individuos, sino institucionalmente. Y está bien que frente a eso haya organizaciones de la sociedad, como son los organismos de derechos humanos, que cuestionen. Me parece razonable eso. Después vamos a discutir el tono del cuestionamiento, si es bueno, si no es bueno. La propia Nora Cortiñas se retractó, porque ella había dicho que Alberto era un negacionista. Hubo una asociación de profesionales adscripta a alguno de los partidos de izquierda que dijo es igual que Macri. Se puede cuestionar el contenido de lo que se planteó, pero no está mal, digamos, discutir una posición. Ahora, lo que no se puede es perder de vista el tema central. Aquí estamos celebrando que no quedan más militares de la dictadura en actividad, no queda ni uno. Y ese es un hecho muy importante, porque además, digamos, Alberto Fernández, lejos de ser un negacionista, es un hombre que ha acompañado todo el proceso de memoria, verdad y justicia desde el principio. Yo no sé si conté al aire alguna vez cómo lo conocí yo, Alberto Fernández. No. Yo Alberto Fernández lo conocí en el año 1985 en la sala de audiencias de la Cámara Federal, donde se estaba juzgando a las 3 primeras juntas militares. Alberto era un concurrente habitual a las audiencias. Y hace unos años que se hizo, creo que cuando se cumplieron 30 años del juicio, creo que fue en el año 2015, hubo una exposición que se hizo en el Teatro General San Martín o en el Centro Cultural San Martín, donde había un enorme ploteo de la sala de audiencias, y ahí estaba en la foto, estaba Alberto. Se lo ve a Alberto, y Alberto además escribió un libro sobre el juicio. Y luego acompañó a Kirchner en toda la política de apoyo a la reapertura de los juicios. De modo que no es realmente sospechable en absoluto de actitud de negacionismo. Ahora, ha habido algunos casos en los cuales, a pesar de esta cronología, ha habido alguna reivindicación de alguno de los miembros del terrorismo de Estado
por parte no de los funcionarios militares, pero de familiares de ellos. Por ejemplo, en la entrevista que yo le hice a Alberto Fernández cuando cumplió 30 días de gobierno, yo le pregunté por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Sosa, y por el jefe del Ejército, el general Pascualini. El general Sosa es hijo de una dirigente política de Tucumán que fue candidata a vicegobernadora de Bussi, y obviamente es una reivindicadora de la dictadura. Y el general Pascualini es yerno de el oficial Atos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Y la esposa del general Pascualini, hija del oficial Atos Renes, tiene una actividad en las redes muy intensa, muy en la línea de Cecilia Pando, llamando a los presos políticos, fustigando a quienes los condenaron, pidiendo la libertad, llamando a los héroes, etcétera, etcétera. No Pascualini, no Sosa, la madre de uno, la esposa del otro. Ahora, cuando yo le pregunto a Alberto por eso, su respuesta es categórica: no pueden seguir en esos cargos, nuestra política es exclusivamente memoria, verdad y justicia, y repudio absoluto a los crímenes de la dictadura. Esto lo dijo cuando cumplió un mes, es decir, principio de enero. Sí, el 10 de enero. Entonces, me parece que es muy clara cuál es la posición de Alberto Fernández, que lejos de ser un negacionista, es un promotor de la justicia, de la verdad. Y me parece que el tema se salda de esta manera con las declaraciones, digamos, de Bonafini, de Estela Carlotto y la propia retractación de Nora Cortiñas. Sí. Hay que agregar, o yo agregaría un factor más pensando hacia el futuro, que es que en el siglo que estamos cursando, la lucha por los recursos naturales va a volverse clave, y el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de esos recursos naturales va a ser muy importante. Entonces es necesario de alguna manera cerrar un capítulo y abrir otro, que a eso se refería, me imagino, Alberto Fernández en su mensaje, para que la sociedad argentina pueda relacionarse de otra forma con sus Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas puedan relacionarse de otra forma con su misión con respecto a este país, y poder pensar desde una mirada estratégica qué va a pasar en las próximas décadas. Porque si no, en el momento cuando... Ya se relacionan de otra manera. Yo hace unos días me encontré de casualidad en un lugar. Fui a ver una persona y había un militar de uniforme allí esperando también. Se presentó, me dijo cómo se llamaba, me dijo el grado, un teniente coronel del ejército. Le pregunté qué edad tenés, me dijo 45 años. Y yo le dije, ¿vas con el uniforme por la calle? Sí, me dijo. ¿Y alguna vez tuviste un incidente? Nunca. Es decir, un tipo de 45 años... Yo hablaba de un general de 55 recién. Bueno, el teniente coronel, que hoy tiene 45, el día del golpe tenía 1 año. Claro. Y cuando terminó la dictadura tenía 9. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y quienes hemos trabajado en tema de derechos humanos y hemos revisado legajos para impedir que puedan ascender militares que sí tuvieron responsabilidad en la dictadura, sabemos perfectamente cómo anhelábamos que llegara el día en que no hubiera uno más. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, nos mandan los pliegos de ascensos al CELS para que veamos los antecedentes, y no hay uno que tenga antecedentes vinculados a la dictadura, porque no estaban, entraron después. Claro. Sí, hay de golpe denuncias en algunos casos por manejo de fondos o por maltrato a alguien, hay ese tipo de cosas. Sí, pero no crímenes de lesa pero humanidad. Nada vinculado con la dictadura. Y anhelábamos ese momento. Estábamos esperando que llegara ese día. Entonces es para celebrarlo, y en ese sentido yo comparto absolutamente la actitud de Alberto Fernández en ese sentido.
es para alegrarse que no quede uno más y que se pueda pensar en el futuro de otra manera. Y eso de ninguna manera implica negar los crímenes de la dictadura, sino todo lo contrario. Digo, pues, se puede dar vuelta a la página porque todo lo que se hizo en términos de memoria, verdad y justicia, lo que hizo el Estado y lo que hicieron desde la sociedad civil, las organizaciones que denuncian esos crímenes, es lo que ha permitido que en la Argentina haya un grado de conciencia sobre ese tema como no hay en ningún otro lugar del mundo. Y esto se vincula también con el proyecto de ley de represión del negacionismo, que también Estela Carlotto dijo: nosotros podemos apoyar el proyecto, pero no que se reprima la expresión de las ideas por parte de nadie. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Estela en ese sentido. El tema de la ley en contra del negacionismo, digo, Alberto se lo propone en Francia. Y en Francia, digo, Francia tiene muchos cadáveres en el ropero, porque Francia... Entre ellos los argentinos. Francia no resistió al nazismo. Francia hubo un gobierno colaboracionista en Francia. La resistencia estaba en el exterior, con el general de Gaulle, apoyado por los aliados, que participaron en la invasión y la recuperación. Pero el gobierno de Francia era un gobierno colaboracionista. El mariscal Pétain, que era héroe de la Primera Guerra Mundial, era jefe del gobierno de Vichy, que colaboraba con los nazis. Y tampoco ha habido juicios y castigos por los crímenes cometidos durante la guerra de Argelia. Entonces la ley del negacionismo es de alguna manera para salvar la ropa. La Argentina no necesita una ley del negacionismo. La Argentina tiene una conciencia profunda del tema, lograda por la militancia de los sobrevivientes, de las víctimas, de los organismos de derechos humanos, por las tareas de educación que se han hecho, que han sido muy, muy profundas. Y por otro lado, el tema de la libertad de expresión es muy importante, porque si vos prohibís algo, va a ocurrir igual. Por el contrario, va a ser un estímulo. Es decir, porque quienes reivindican los crímenes de la dictadura o quienes lo niegan, no se van a inmutar porque haya una ley que lo prohíbe. Al contrario, les va a dar más acicate para hacerlo. Y se van a victimizar cuando en realidad no hay que olvidar que los victimarios son ellos. Exacto. Entonces yo creo que no es una buena idea. Me parece que... Y cuando Alberto estuvo en Francia y se lo propusieron un grupo de argentinos residentes en Francia, hubo una abogada de derechos humanos muy importante que se llama Sophie Tonon, que ha llevado casos de desaparecidos franceses en Argentina, que hizo una parte con Alberto y le dijo: mire que este proyecto es muy deficiente. Se lo dijo Sophie Tonon, una abogada de derechos humanos. Alberto no dijo que iba a hacer el proyecto. Alberto se lo plantearon los argentinos residentes en París. No fue una iniciativa de él, ni él la adoptó abiertamente. 9 de la mañana.